soy María y hoy estoy haciendo un par de videos que creo que son muy informativos, con bastante introspección, con bastante perspectiva y percepción afuera del escope de muchas personas. Y esa es la razón que lo estoy haciendo, porque quiero compartir un mensaje, quiero compartir un pensamiento y quiero explorar esto. Hay muchas veces que yo hago algo que se llama stream of consciousness. No estoy muy segura de cómo se traduce al español, pero esencialmente lo que uno hace es escribir en una página en blanco hasta que uno no puede. O sea, es básicamente como limpiar nuestro cerebro de lo que sea que tengamos cargado, ya sea conceptos muy difíciles o ya sea que tenemos muchos planes o incluso tantas cosas que tenemos en la mente. Entonces quería como hacer eso, pero en forma video. Y esta va a ser una serie de videos de ciertas cosas que me interesan, artículos que miro, preguntas que tengo de la vida, del mundo. Y sí, creo que va a ser muy divertido. Y voy a empezar con un artículo de Substack. Substack es una plataforma donde muchas personas pueden compartir las cosas que ellos escriben, tipo Twitter, pero mucho más largo, en el sentido de que pueden ser artículos más contextualizados y que tienen como mucha más información que solo las tantas palabras que te dan en Twitter. En este Substack tenemos a nuestro amigo Ed, que básicamente Ed nos habla de cómo su dolor de espalda desapareció de forma repentina, o sea, de la nada ya no me duele la espalda. Aunque él estuvo tratando con bastantes doctores, con bastantes métodos, y él no sabía por qué le dolía su espalda. Entonces, él profundiza el asombro que puede ser nuestro cerebro, no solo para crear y contarnos una narrativa de lo que nos está pasando, sino tal vez construir una realidad que estamos experimentando, por decirlo así. Sé que suena un poquito como que místico y lo que sea, pero esencialmente lo que quiero llegar es que somos lo que pensamos. Así se llama el artículo, de hecho, se traduce somos lo que pensamos en español. Y había un par de citas que me llamaron mucho la atención, entonces yo las saqué y escribí. O sea, saqué la cita y empecé a escribir mis pensamientos alrededor de ella. La primera cita que me llamó la atención fue esta: el cerebro no es un observador pasivo de la realidad, es un constructor activo de la experiencia. Esto suena como súper más profundo en español, pero en inglés es como, ok, sí, está bien, lo entiendo. En español suena un poco más como oficial y mucho más, no sé, como más fuerte que lo que suena en inglés. Voy a leer lo que escribí, más que todo para como quedarme entre los límites de lo que quiero hablar, de lo que quiero, o sea, que traten de escuchar, más que todo porque no me quiero alargar y ir a una tangente y quedarme ahí y hablar más de lo que tengo que hablar sin necesidad, porque a veces sí me riego mucho en lo que decimos en Honduras, mucha paja, que es como hablo mucho esencialmente. Entonces, sí, eso es lo que escribí. Quizás tenemos más poder del que creemos. El concepto de que todos estamos experimentando una realidad totalmente distinta, incluso cuando estamos en un mismo espacio, es algo que todavía me cuesta comprender. Tengo que tener la razón. ¿O porque piensan así? ¿Porque la gente es tan tonta? Son preguntas que me repito constantemente. Pero la verdad es que no sé a través de qué lente están pensando o percibiendo el mundo los demás. Y pensémoslo así. Hay 8,000 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, hay 8,000 millones de realidades distintas, todas con sus propios matices, historias y profundidades. Y eso es algo que es súper importante hablar, porque a veces nos olvidamos que todos percibimos las cosas de una manera diferente. Todos tenemos diferentes lentes. Creo que necesitamos mucha paciencia, pero también recordar que todos estamos pasando por algo. Todos miramos el mundo de otra manera. Si tan solo nos pudiéramos acercar el uno al otro y tratar de entendernos, tratar de comprender a la persona que está a nuestro lado y cómo ellos miran al mundo o por qué miran de esa manera al mundo, tal vez tendríamos una sociedad un poquito más diferente. Y creo que eso es un poquito de percepción o introspectiva que todos debemos de tener en algún momento. Creo que es bien importante
tener este tipo de pensamientos, este tipo de preguntas, este tipo de conversaciones, porque tal vez vos no las tenés con las personas a tu alrededor, ni yo tampoco, pero tal vez por el internet, por estar conectados, podemos tener algo así. La segunda cita que me llamó bastante la atención dice: la forma en que decidimos pensar las cosas determina cómo nos sentimos. Esto, obviamente, si ustedes recuerdan cuando estaban niños, nuestras mamás o nuestros abuelos nos decían como que cuida lo que decís o atrae lo bueno. Y realmente por mucho tiempo yo decía como que, qué mentira, eso no funciona. Pero la verdad es que sí tiene hasta cierto punto su lógica. Y aunque ellos te expliquen la lógica o no, en realidad es muy importante la manera que nosotros hablamos, no solo de nosotros mismos, pero de cómo pensamos de nosotros mismos y de todo nuestro alrededor. Voy a leer lo que escribí. También es importante preguntarnos cuánto de lo que pensamos realmente nos pertenece y cuánto proviene de las predisposiciones con las que crecimos. Aunque en algún momento las normas sociales ayudaron a darnos cierta estructura, ya es hora de romper muchas de esas ideas erróneas si queremos encontrar un propósito auténtico y un significado propio en nuestras vidas. Es imposible que entre 8.000 millones de personas, 8.000 millones de realidades, todos tengamos que aspirar a los mismos logros o metas. Es una locura pensar en cuántos de nosotros hemos estado cegados por tanto tiempo frente a nuestro potencial y lo que podríamos llegar a ser o tener. Creo que eso es muy importante recalcarlo porque lo miramos más de lo que pensamos. Cuando miramos a personas que dicen como que, es que yo no puedo. Ahí nomás ya se están como poniendo sus propios límites. ¿Por qué? No sé, tal vez algún punto lo hicieron mal o tal vez en algún punto alguien les dijo que no podían. Creo que es muy importante que miremos más allá para que podamos llegar a alcanzar nuestro propio potencial y lo mejor que podemos hacer. Y aquí en mis notas tengo el ejemplo de la pulga, lo cual es el ejemplo de un experimento que no es un experimento. María, ¿cómo es un experimento? No un experimento, es una metáfora, ¿ok? Es una metáfora de una pulga que la metieron en una como jarrita, un jarrito, y le pusieron como una tapadera. Entonces la pulga estaba intentando salir y estaba saltando. Pero cada vez la pulga se estaba dando en la tapadera y no podía salir. De ahí, con el tiempo, la pulga tuvo hijos, esencialmente, y los hijos solo podían saltar tanto como la pulga saltaba. Y el problema ahora era que la tapadera, cuando la quitaron, las pulgas no podían salir. Ellos solo saltaban hasta el tope, pero no salían. Entonces, podemos tener como esa perspectiva de nosotros mismos, de cómo la manera que nosotros nos hablamos y percibimos nuestra propia realidad y lo que percibimos de nosotros mismos nos puede afectar en cómo o qué hacemos con nosotros mismos. Creo que es muy fácil caer en esa idea o esa costumbre de decir no puedo o incluso ni siquiera poder explorar las soluciones que pueden haber, ya sea si tenemos un problema o si queremos hacer un proyecto o lo que sea. Creo que muchos de nosotros no tenemos eso de poder salir de esa jarra y creo que esa es la razón que estoy compartiendo eso y la razón que esto me llamó mucho la atención. Es porque esencialmente imaginemos el montón de potencial, el montón de personas que pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. Son súper inteligentes, tienen todos los ingredientes, pero no lo hacen. ¿Por qué? No lo sé. Porque en sus propias mentes, me imagino, tienen como su propia cárcel, tienen como su propia prisión y no pueden salir de ella. Muchas personas crean su propia cárcel con la llave en sus manos sin darse cuenta, porque estamos adoptando creencias de otras personas o porque tal vez queremos priorizar cosas de otras personas, pero no necesariamente lo que nosotros queremos hacer. No la realidad que nosotros queremos vivir, sino la realidad que nos hacemos creer a nosotros mismos. Y la última cita que me llamó la atención fue esta. Su cerebro está construyendo una narrativa sobre su realidad.
lo que resulta en emociones más positivas. Pensar en este concepto me entusiasma, porque tenemos cierto control y por lo tanto responsabilidad sobre cómo pensamos y que si lo hacemos bien, podríamos cambiar la forma misma en que experimentamos la vida. En esta parte del artículo, Ed está hablando de un señor que básicamente cambió su vida por empezar a creer en Dios, por tener fe y cambiar cómo tenía su perspectiva de la vida. Mucho de lo que tenemos en nuestra mente importa. Nuestras circunstancias son muy importantes. También la gente que nos rodea, las cosas que nos rodean. Y todo está como bien interconectado, ya sea voluntad propia o nuestra propia percepción de la vida. Todo está conectado y al final del día esto solo es como un video para tener un poquito de introspección o perspectiva de preguntarnos estas cosas. ¿Qué tanto de lo que creemos es lo que nosotros creemos o lo que nos han dicho? O incluso qué decisiones hemos hecho nosotros basados en nosotros y lo que queremos o lo que los demás quieren. O incluso qué realidad es la que sí está pasando ahorita, porque mi realidad puede ser diferente que la tuya. Entonces, si nos ponemos a pensar, digamos, en la religión o cuando empezamos a orar o cuando tenemos esos momentos de reflexión, es casi igual a lo que se conoce como mindfulness, como meditar, como estar presente, porque esencialmente estamos practicando nuestra mente, estar presente y estar con mucha gratitud de lo que tenemos, lo cual es esencialmente cambiar la manera que estamos viendo nuestro día. Yo sí soy de las personas que creen que somos lo que consumimos, ya sea el internet, ya sea comida. Creo que todo lo que va en nuestro cuerpo es súper esencial a lo que sale de él. Creo que es importante tener este tipo de conversaciones porque creo que es esencial poder conocernos a nosotros mismos y estar en contacto con lo que podríamos cambiar de nosotros mismos o tal vez lo que no nos gusta. Al final del día hay frases como mentir hasta lograrlo y la verdad es que no está tan como complicado hacerlo, porque si te pones a pensar, si me digo mucho o si me digo lo suficiente, el cielo es rojo, eventualmente lo voy a creer. Si le decís a un niño que no sabe los colores que el cielo es rojo, eventualmente el niño solo va a pensar que el cielo es rojo, aunque sea azul. Entonces es muy importante que tengamos esa perspectiva de que importa más de lo que creemos todo lo que pensamos. Y nuestro cerebro es muy poderoso en tanto como nos puede aliviar, cuanto nos puede enfermar. Espero les haya gustado este video. Voy a tratar de hacer un poco más. Quiero hacer uno de nuestras circunstancias o environment, como lo decía en inglés, que es básicamente todo lo que nos rodea y cómo es tan importante porque todo va conectado. En ningún momento esta cárcel o esta metáfora que estoy diciendo de la cárcel que creamos para nosotros mismos, en ningún momento lo estoy diciendo en una perspectiva de que estamos eligiendo hacerlo, sino lo estamos haciendo sin darnos cuenta y tenemos la llave. Y lastimosamente, a veces ni siquiera salimos de eso. Hay muchas personas que no tienen ese tipo de conversaciones porque tal vez no quieren afrontarlo, tal vez no es muy placentero y la verdad no lo es, pero creo que es de la única manera que podemos crecer como personas y creo que todos nos beneficiaríamos de eso. Entonces, sí. Ok, hasta la próxima. Bye.